Buenos días. Déjenme ver la hora. 6 de la mañana en punto. Estamos a 23 de agosto del año 2020. Ya le dije, son las 6 de la mañana. Estamos empezando la clase puntualmente. Alabado sea Dios. Santo el Cordero de Dios. Aleluya. Bueno, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Les saludamos aquí desde Matagalpa, Nicaragua, la tierra del deleite de Dios. Soy el pastor y maestro Carlos Rodríguez Chávez desde la ciudad de Matagalpa. Este es un espacio de coalición de intercesión estratégica, una escuela de intercesión para afilar el hacha de los intercesores. Alabado sea el Señor. Bueno, antes de orar, le recordamos siempre por los que ven siempre por primera vez, ¿verdad? Que usted puede solicitar los materiales de esta escuela. Buenos días, profeta Isabel. Aleluya. Usted puede solicitar los materiales de esta escuela. Mire, esta clase hoy es para profetas. Oiga, profeta Isabel, esta sí le va a gustar. Entonces, los que quieren material de la escuela, el manual de intercesión, el libro de interpretación de sueños y visiones y algunos audios, ¿verdad?, de estas mismas clases, entonces usted puede escribir al WhatsApp, que es el área es 505 y el número es 5849-4089. Hoy vamos a estudiar un tema, porque vamos a poner ir poniendo como una base, como el iceberg, la punta del iceberg de la escuela de compañía de profetas que vamos a tener a partir de esta semana que ya va a empezar mañana, ¿verdad? Yo creo que ya entre miércoles, de miércoles en adelante, empiezan las clases de compañía de profetas. Usted se va a sorprender de los descubrimientos que el Señor nos está permitiendo hacer en esa área de la escritura, y vamos a tener unos invitados de lujo, oiga, así que alabado sea Dios, bendito el nombre del Señor Jesucristo, santo es Dios. Si la profeta Isabel me quiere acompañar en eso, solo me da una manito por ahí, yo le voy a decir cómo es el asunto, oiga, eso va a estar bueno, aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces vamos a orar. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús oramos, porque necesitamos ser tomados de la mano por tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo nos mueva las páginas de la Escritura y nos descodifique la palabra y nos ayudes a comprender cosas importantes para nuestros días. En el nombre de Jesús, por Jesucristo, tu Hijo amado, Padre, gracias. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Yo creo, Señor amado, que este es el tiempo profético oportuno. En el nombre de Jesús podemos decir como David: las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que nos ha tocado. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a la clase. Está saludando a la hermana Carolina, la profeta Isabel y otros que están ahí, que como no saludan, solo les miro ahí la carita, pero aquí están, ¿verdad? Bendiciones para ustedes y los que se conectan después en el transcurso de la clase y los que ayudan a compartir. Bendito el nombre del Señor. Ok. Miren, vamos a estudiar la relación de los profetas con las viudas. Vamos a descubrir unas cosas poderosas, oiga, y vamos a estudiar y a escudriñar la relación de la unción profética con los huérfanos. Y vamos a estudiar la unción, la relación de la función profética con los leprosos. Entonces vamos a estudiar aquí 3 tipos de relaciones, de cómo interactuaba la unción profética, cómo interactuó la unción profética con las viudas y con los leprosos. Y mencioné, y vamos a ver lo de los huérfanos, cómo es también un poco. Bendito el nombre de Jesús, pero esto es maravilloso. Vamos a Lucas, capítulo 4, verso 25 y 27, y ahí dice de la siguiente manera: yo en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón.
Y sigue diciendo aquí el Cordero, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces vamos a ir viendo aquí algo que recuerde que esto es importante, pero que solo lo podemos hacer recurriendo al idioma de la inspiración. Siempre tengo que decir esto porque es necesario, porque hay gente que lo oye a uno y lo ve por primera vez. Entonces, pero esto es sencillo. No nos compliquemos con esto, es sencillo. La Biblia no solo se lee, la Biblia también se ve, ¿verdad? Hermana Valdivia Meinar, bendiciones. No se pierda esta clase, oiga. Entonces, la Biblia no solo se lee, la Biblia también se ve. Ahora, ¿cómo es que se ve? Se ve a través de imágenes, porque la lengua de la inspiración, la lengua madre, es una lengua potente, poderosa, que también tiene imágenes. Pero a veces es sencillo, es nada más ver lo que está ocurriendo, dónde ocurrió y cómo se llama el que lo dijo, o cómo se llama el lugar, o quién estuvo allí antes. A través de todas estas cosas, ¿verdad? Uno puede ver, no solo leer. Yo fui introducido en esa mentalidad hace años por medio del consejo de un rabino. Él me dijo, Carlos, la Biblia no solo se lee, también se ve. Y después, ¿verdad? Con el entrenamiento que recibimos a través del Moreto Torah, el doctor Roberto Bonilla, que tenía un doctorado en etimología hebrea de las palabras y un doctorado en cultura hebrea, él dejó ahí, y ahí están sus enseñanzas en YouTube. Yo le recomiendo una del apóstol Bonilla que es buenísima, se llama Mentalidad Hebrea versus Mentalidad Griega, y hay muchas más ahí en YouTube y en la página de Moriat Internacional. Usted las puede ver, y hay otros también enseñando de manera extraordinaria sobre eso, ¿verdad? Y nosotros, porque somos estudiosos del asunto. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces ya leímos las palabras del Señor Jesucristo, que en los tiempos del profeta Elías había muchas viudas, ¿verdad? Bendiciones, hermana Morena Poveda Alvarado. Aleluya. Entonces había muchas viudas, pero el Señor Jesucristo destaca, pero Elías fue enviado a donde estaba la viuda de Serepta de Sidón. Dice, y había muchos leprosos en el tiempo de Naamán, pero en el tiempo, perdón, de Eliseo, pero el que fue sanado fue Naamán el sirio. Entonces vamos a ir estudiando algunas cosas para encontrar, descodificar la palabra y encontrar en esos códigos una revelación que bendice, que ayuda, que complementa la revelación de la palabra, o que es una parte importante de la revelación de la Escritura. Empecemos entonces por entender por qué el Señor le dijo a Elías que se fuera para Serepta de Sidón. ¿Por qué Dios le habla al profeta y le dice que se vaya a Serepta de Sidón? Porque Serepta de Sidón significa refinamiento. Viene de una raíz que es tesaraf, una cosa así, que significa fundir el metal, acrisolar o afinar, limpiar. También se aplica esta palabra para decir purificador. Entonces, ¿cuál es la instrucción del Señor al profeta Elías? Profeta, váyase para Serepta de Sidón, porque tenemos que acrisolar la palabra profética, tenemos que purificar la palabra profética, porque la palabra profética va a ser puesta a prueba y va a ser pasada por el fuego, ¿verdad? O sea, yo digo así, ya traduciéndolo, pero se lo al español, ¿verdad? Como decía mi papá, don Aníbal Rodríguez, hijo, esto se va a poner color de hormiga. Oiga, alabado sea Dios. Mire, y tómemelo en serio eso que le estoy diciendo, oiga, que hay algunas cosas que se van a poner color de hormiga, como decía mi padre. Ahora, mire lo que dice el Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo, es a todos los que en él esperan. O sea, Dios purifica su palabra en fuego. Dios pone a prueba sus palabras. ¿Me entiende? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa Sidón? Sidón viene de una raíz hebrea que significa atrapar peces, pero atrapar peces para aprovisionarse para el camino. Entonces, mire qué lugarcito donde Dios manda al profeta. Lo manda a Serepta, a Serepta de Sidón, y eso significa, ¿verdad? Vamos a acrisolar la palabra profética y vamos a ir a tomar peces para aprovisionarnos para el camino. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Es curioso esto, pero es bonito, ¿verdad? Bendito el nombre de Jesús, ok.
Ahora, quiero recordarle las palabras, unas palabras del Señor Jesucristo, porque siempre hay una relación. A mí siempre me llamó la atención porque el Señor Jesucristo decía algo cuando él iba fluyendo en el ministerio. Yo, según oigo, así juzgo. Según veo a mi Padre, así hago. Según él habla, yo hablo. Como que el Señor Jesucristo y el Padre vivían en una interacción mientras él desempeñaba su ministerio. Pero como que Jesús a veces regresaba en los pasos de los profetas antiguos, porque muchos de esos profetas antiguos, ¿verdad? Él les dijo cómo tenían que actuar. Bendito el nombre del Señor. Muchos de los salmos y las profecías que están ahí atrás, la hablaron los profetas por causa de algo que en la escritura se llama el Choret Dabar, el testimonio interno del Mesías en la voz profética de ellos. Bendito el nombre del Señor. Job habla de eso de manera poderosa. Vamos a ver qué día hablamos ese asunto relacionado con Job. Entonces en Mateo 17:24 dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Verso 25, él les dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Verdad? Pedro le respondió, de los extraños. Bueno, ahora esto les cobran a los de la casa, ¿va? Y le cobran el doble. De los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Toma y dáselo por mí y por ti. Mire qué milagro los del Señor, ¿verdad? Entonces le dice Dios al profeta Elías, váyase a Sarepta de Sidón porque vamos a hacer 2 cosas, profeta. Le dice, vamos a acrisolar la palabra y vamos a agarrar peces para aprovisionarnos por el camino. Alabado sea Dios. Entonces esta es la palabra. Esta es la palabra que cuando los arroyos se secan, oiga esto, cuando los arroyos se secan, ¿verdad? Cuando los arroyos se secan y hay crisis en las naciones, ¿sabe de qué es tiempo? Es tiempo de pescar. Sí, se lo voy a decir de nuevo, ¿verdad? Cuando los arroyos se secan y hay crisis en las naciones, es tiempo de tirar las redes. Cuando los arroyos se secan y hay crisis en las naciones, es tiempo, los campos están listos para la siega. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, esta es la serie en la que vamos a entrar. Probablemente sean 2 o 3 enseñanzas y después de estas enseñanzas, ¿verdad? Vamos con la escuela de compañía de profetas. Alabado sea Dios. Estamos entrenando unos amigos, ayudándoles a ellos a establecer compañía de profetas, ¿verdad? Y vamos a dar a conocer lo que estamos enseñando y vamos a contar con la ayuda de 2 o 3 maestros, profetas, gente de la palabra y un par de salmistas que también nos van a ayudar ahí a ver cómo es el asunto de la compañía de profetas y la adoración. Entonces, profetas y la unción de los profetas con la relación con las viudas, profetas y la relación de la unción profética con los leprosos. Y también vamos a ver si podemos ahí introducir la unción profética y la relación con los huérfanos. Alabado sea Dios, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ok. Esta es la tarea que vamos a hacer. Vamos a hacer la tarea de examinar. Como decía, el apóstol Bonilla, vamos a hacer una labor de forense. El apóstol el apóstol tiene una función que la gente no entiende a veces, que el apóstol tiene que ser un forense. Ahora, no se asuste, ¿verdad? Déjeme llegar a donde voy a llegar para explicarle. Pero hay unas palabras que dijo una vez el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, si estos callan, las piedras hablarán. ¿Se acuerda cuando el Señor iba entrando en el hijo Ben, en el hijo pollino, a Jerusalén y le dicen a aquellos, Señor, ¿no ves lo que están diciendo esto? Diles que se callen. Y entonces el Señor le dijo, si estos callan, las piedras van a hablar. Y las piedras hablan. Le hago la pregunta, ¿usted sabía que las piedras hablan? Lo que pasa es que las piedras no hablan con todo el mundo, pero las piedras hablan, ¿verdad? Si no, pregúntele a un arqueólogo, por cómo es que el arqueólogo habla con las piedras, o a un geólogo. El geólogo también puede hablar con las piedras, platican con las piedras. Usted agarra al geólogo y le dice el geólogo, le voy a mostrar algo acá, ¿verdad? Entonces usted le da esta piedra a un geólogo, ¿verdad? Y el geólogo platica con ella, la queda viendo, ¿verdad? Porque esta es una broza de oro.
Esta es una brosa de oro de las minas de Limay. ¿Va? Aquí en Nicaragua abunda el oro, alabado sea Dios. Aquí pasaron una gente, quiere una piedrita esta de adorno, ¿verdad? Y por aquí, no le voy a decir mucho de eso, pero mire, entonces esta es una brosa de oro. Entonces el geólogo habla con ella, ¿va? Y platica y la mira y todo, ¿va? Porque las piedras hablan, alabado sea Dios, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y también los arqueólogos platican con las ruinas y nos cuentan cosas a través de las ruinas, ¿va? Bendito el nombre del Señor. Primero de Reyes, ya sabe, ¿para dónde vamos? Vamos por una avenida que se llama Profetas, Viudas y Leprosos, ¿verdad? Para allá vamos, va a ver qué poderoso esto. Primera de Reyes 17, versos 8 y 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Serepta de Sidón y mora allí. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ve, aquí está el profeta y la viuda. Verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Serepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Verso 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y en el verso 12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Es que esto es lo primero, la viuda sabía que el hombre era profeta, pero no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir, ¿verdad? Vamos a ver en el verso 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mire qué tremendo eso. Ahora vamos a descodificar el asunto, así como le dije, ¿verdad? Ok. Vamos a revisar acá. Ok, aquí está lo que estoy buscando. Voy a explicarle un poco lo que vamos a hacer con esta enseñanza, con esta palabra, hermano Ferrey, buenos días. Vamos a explorar una mina, ¿verdad? Y en esa mina ahí hay piedras preciosas. Pero vamos a regresar por el camino por el que vino el profeta. Es que este es el asunto. La Biblia no solo se lee, también se ve. Entonces, aquí está el profeta. Ya vimos lo que platicó con la viuda. Después vamos a explicar qué fue lo que él y la viuda hablaron, pero descodificando la palabra. Pero vamos a regresar por el camino que el profeta llegó donde la viuda. ¿Me entienden? Nos vamos a regresar al camino y vamos a hacer en unos minutos el camino que hizo el profeta. Y ahí vamos a ver algunas cosas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ok. Entonces nosotros no solo tenemos que ver las palabras de los profetas, también tenemos que observar sus caminos, porque las huellas quedan marcadas en los caminos. Las huellas son las ruinas, las huellas tienen que ver con el lenguaje que está ahí codificado. Por eso es que el apóstol, ¿verdad?, decía la labor del forense. ¿Por qué? ¿Cuál es la labor? En síntesis, ¿cuál es la labor de un forense? Examinar las pruebas que van a ir a la corte, que esas pruebas sean correctas. ¿Me entiendes? Certificar las pruebas y la evidencia. Esa es la función de un forense. Bendito el nombre del Señor. Ok. Vámonos. Primera de Juan 1:11. Porque todo esto hay que ir en la escritura. Aquí hay que ir separando en la escritura para poder descodificar la palabra correctamente, ¿verdad? Porque si no, alguien puede salir con locuras. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La palabra palparon nuestras manos es una palabra griega que se pronuncia más o menos así. Peselefao significa examinar las pruebas como un forense. Pues entonces dicen los apóstoles
Nosotros vamos, lo que palparon nuestras manos, eso es examinar las pruebas, examinar la evidencia. Por eso cuando Tomás se acerca y meta la mano en su costado, entonces le dice al Señor Jesucristo, ¿quieres palpar aquí? ¿Quieres ver la herida? ¿Quieres hacer como la labor de un forense? Mete tu mano aquí también, ¿verdad? Mete tu mano aquí y mira que estoy vivo, que estoy resucitado. Esa es la labor de un forense, examinar la prueba, examinar la evidencia. Alabado sea Dios. Y no seas incrédulo, le dice, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Alabado sea Dios. Entonces la labor forense también es para activar la fe en una dimensión que todavía no conoces. Alabado sea Dios. Yo espero que después de esta enseñanza su fe sea vivificada y sea llevada en otro nivel. Alabado sea Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Mire lo que dice Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Verdad? Eso es escudriñar, eso es labor forense. Entonces, escudriñar es inquirir exactamente, hacer una investigación y poner en orden esos registros y documentar los archivos, ¿verdad? Por eso es que en el libro de los Hechos, dice, Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire qué tremendo. Allí esto que el apóstol Pablo menciona, dice, eran unos judíos nobles que se pusieron a examinar las escrituras. Vamos a ver cómo es lo que había dicho Isaías. Entonces aquí está el cumplimiento, Examinaron ellos, hicieron una labor forense y pusieron en orden esos archivos. Alabado sea Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, es la misma palabra, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces regresemos ahora y tenemos evidencia. Estamos yendo por el camino de la escritura, pero vamos por la evidencia. Vamos a regresar, ¿verdad? Y vamos a ir por los pasos que el profeta Elías llegó a aquella viuda. Alabado sea Dios. Entonces Elías Tisbita, estamos en Primero de Reyes capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mire qué profeta ese, ¿verdad? Este profeta es un asunto, es tremendo, porque se va y le dice a un rey, aquí no llueve, le dice. Aquí no llueve hasta que Dios ponga en orden este asunto. Alabado sea Dios. Verso 2 al 5, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí. Ajá. ¿Están oyendo los profetas? Apártate de aquí, le dice el Señor. Vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querrit, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querrit, que está frente al Jordán. Entonces aquí va la palabra, vamos por los pasos por los que el profeta se fue. Entonces Dios le dice, vuélvete al oriente, eso tiene un significado. Vuélvete al oriente. ¿Sabe qué representa el oriente? El oriente representa los horizontes proféticos. Ve, le dice, y busca la memoria de los padres de esta nación. Ve a buscar los archivos, ve a buscar los pactos. Ve a revisar en la escritura qué es lo que yo hablé con Abraham, Isaac y Jacob, porque el pacto lo hice con los padres. Regresa por el oriente, le dice, ve a buscar los horizontes proféticos, ¿verdad? Y ve a buscar las memorias de los padres de esta nación. Por eso es que Dios le dice, vete al oriente. Ahora, ¿por qué le dice que se vaya por el oriente? Vamos a Génesis capítulo 50, verso 13. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Mecpala, la cual había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura.
de Efrón el Eteo, al oriente de Manré. ¿Ves? Por eso le dice el Señor, vete camino del oriente, ve a buscar las ventanas proféticas, ve a buscar los horizontes. ¿Por qué? Porque él tenía que ir a recordar dónde estaba el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que había hecho pacto con los padres de aquella nación, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaba sepultado Abraham? ¿Dónde estaba sepultado Isaac y Jacob? Al oriente, frente a Manré. Y después le voy a decir qué significa Manré. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar los principios de nuestra fe, ¿a dónde vamos a ver? Vete al Calvario. Ajá, ¿verdad que ya me está entendiendo? Bendito el nombre de Jesús. Entonces, yo quiero que diga algo aquí conmigo, que usted repita algo ahí conmigo y lo escriba. Diga conmigo Manré. ¿Qué significa Manré? Significa el lugar donde yo adoro y Dios me alimenta con sus mejores promesas. Estamos descodificando la palabra. Manré significa el lugar donde yo adoro y Dios me alimenta con sus mejores promesas. En Génesis 18, verso 33, después de que Abraham ha estado interactuando como un profeta y como un intercesor, intercediendo por el asunto de Sodoma y Gomorra, ya le dije que hay varios modelos de oración en la Escritura, ¿verdad? El apóstol Pablo nos enseña cómo orar por la iglesia, pero Abraham nos enseña a orar por una nación cuando Dios la está juzgando, ¿verdad? Y hay otros modelos de oración y la maestría de todas pues está en la boca del Cordero, en las palabras que habló el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero después de que pasa todo lo que ya pasó, la intervención jurídica de Abraham como un intercesor profético, entonces Abraham, dice la Biblia, que se regresó a su lugar. ¿Y a dónde se regresó Abraham? Abraham se regresó a la encinar de Manré. Ahí se regresó Abraham. Ahora, Manré viene de una palabra que significa bien alimentado o fuerte. Ok. Entonces, en la cultura hebrea hay dos figuras que yo le quiero mostrar acá. Porque necesitamos, este es el ente que necesitamos para buscarle el camino al profeta llamado Elías. Alabado sea Dios. Entonces, en la cultura hebrea, cuando una persona está de rodilla, está adorando. Pero cuando está de pie, está rindiendo cuentas. Entonces Dios le dice al profeta, ponte de pie y hablaré contigo. Entonces, en la cultura hebrea, estar de rodilla es adoración, pero estar de pie es rendición de cuentas. Entonces usted adora, pero hay un momento que usted tiene que ponerse de pie cuando va a orar por una ciudad, por una nación, y el Señor le dice, a ver, ríndeme cuenta, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es que ustedes intercesores no han puesto orden en ese asunto? A ver, apóstoles, a ver, profetas. Ahora, usted y yo somos maestros intercesores. Dejemos a los profetas y a los apóstoles con ese asunto. Bendito el Señor. No, si nos toca. Ya nos ha tocado estar ahí de pie y rendir cuenta. Alabado sea Dios. Primero de Reyes 17:13. Elías le dijo, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Aquí viene el primer asunto. Cuando Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra, hay un momento que Abraham le dice al Señor, no se enoje ahora mi Señor, ¿verdad? Porque Abraham viene pidiendo 50 justos dentro de la ciudad. Y yo ya he hablado qué significa justos dentro de la ciudad. Gente que puede partir por el centro y separar. Entonces no hay 50, ¿verdad? Porque Abraham quería ver si le podíamos aplicar el jubileo, pero no se podía, no había jubileo para aquellos. Porque el jubileo es para el que se arrepiente y ellos estaban en la torpeza de su pecado. Alabado sea Dios, no habían 45, no habían 40. Cuando no hay 30, Abraham le dice, no sea ahora mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Entonces eso hay que descodificarlo. Porque Abraham no está diciendo, es que yo soy pobre. No, si el hombre era rico y Dios fue el que lo había enriquecido. Cuando Abraham dice, aunque soy polvo y ceniza, cuando Abraham dice, soy polvo, yo fui tomado de la tierra, yo tengo un derecho legal aquí. Por si hay aquí algún demonio reclamando porque este patriarca está interviniendo en este proceso jurídico, ¿verdad? Contra la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque yo soy hombre, tengo un derecho legal, ¿verdad? Entonces usted puede pararse en medio de esta tierra nicaragüense y decir, yo tengo un derecho legal. Usted se para en Buenos Aires, si es argentino, y dice, yo tengo un derecho legal. Usted se para en el Distrito Federal en México, y yo tengo un derecho legal. Ajá, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y también dice Abraham,
soy polvo y ceniza. ¿Sabe qué significan las cenizas? Las cenizas es lindo lo que significa, porque en el tiempo de los antiguos las ofrendas se quemaban y solo quedaban las cenizas. Entonces Dios le dice a Abraham, haz memoria de mis ofrendas. Entonces cuando el profeta Elías le dice a la viuda, está bien, yo entiendo aquí lo que está pasando, porque yo sé por qué no llueve y no va a llover hasta que yo diga, pero no se complique, le dice, agarre una torta, ¿verdad? Y la va a cocer debajo de la ceniza, porque vamos a pedirle al Eterno que haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Salmo 20. Entonces, parte de la función profética, cuando un profeta se relaciona con una viuda, es intervenir delante de Dios para que Dios haga memoria de las ofrendas, ¿verdad? Que están debajo de las cenizas. Alabado sea el Cordero del Señor. Hola, hermana Elin Rugama. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué le dijo el profeta? Está bien, pero haga la torta esa debajo de la ceniza, porque vamos a levantar delante de Dios la memoria de todas tus ofrendas. Alabado sea el Cordero de Dios. Esa es parte de la función de un profeta, ¿verdad? Llegar a una ciudad, llegar a una nación. A ver, vamos a recordarle al Señor todas las ofrendas, las de tus padres, las de tus abuelos, porque Dios va a hacer memoria. Hay un libro que se llama en la Escritura el libro de las memorias. Alabado sea Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Después le dijo el Señor, escóndete en el arroyo de Querrit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo. Recuerde que estamos yendo por el camino que el profeta llegó donde la viuda. ¿Qué significa Querrit? ¿Qué significa Querrit? La palabra Querrit significa, bueno, es un arroyo. Y en el caso de Elías, la palabra Querrit significa un torrente de invierno. Pero por la raíz Carrat significa cortar. Entonces la idea es, profeta, párate firme en la palabra que profetizaste hasta que las aguas dejen de correr, es decir, hasta que la palabra se cumpla. Entonces Dios manda al profeta y le dice, vete al arroyo de Querrit hasta que las aguas se corten, hasta que deje de llover, porque las aguas en Israel corrían a causa de la lluvia. Entonces, ¿qué pasa con los profetas de ahora y qué pasaba con los profetas de ayer? Muchos profetas de ahora sueltan la palabra y a ver quién responde por ella. No, los antiguos decían una palabra y ellos tenían que responder por el cumplimiento de esa palabra delante de Dios y delante de aquellos a los que les habían dicho. ¿Sabe cuál es el problema de muchas palabras proféticas? Que son huérfanas. Ya se quedaron huérfanas, ya nadie responde por lo que dijo. Alabado sea Dios, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Los profetas con los que Dios va a tratar en este tiempo, vamos a tener que responder por las palabras que decimos. Alabado sea Dios. El problema es que muchas palabras las dejaron abandonadas, las dejaron huérfanas ahí, por un montón de cosas que dijeron que la boca de Dios no las habló. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, pero bueno, bendito el nombre de Jesús. Entonces también la palabra Carrat significa pacto. Entonces la voz profética del Señor es a Israel, ¿verdad? Volvamos al pacto, volvamos al pacto, volvamos al pacto. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ok, la palabra escóndete en el arroyo de Querrit. La palabra esconderse no es que vaya ahí todo agachado y se esconda para que no lo vean. No. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el asunto de aquellos cuando hablan de la presunción de su corazón, ¿verdad? Después se esconden, ¿verdad? Y las palabras quedan ahí botadas, son huérfanas. Eso no es así. Eso hay que corregirlo. Entonces la palabra escóndete es, y la palabra es satar, ¿verdad? Satar. Recuerde que estas son transliteraciones, ¿verdad? Ok, entonces la imagen es esconderse, pero como quien se cubre, se aparta, es decir, se guarda o se mete en el lugar secreto. Entonces Dios le dice, vete al arroyo de Querrit, ya le dije qué significa Querrit, ¿verdad? Y escóndete, la palabra es, vete al lugar secreto, porque vamos a examinar los archivos del cumplimiento de la palabra. Alabado sea Dios. Y en el verso 6 le dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne, y él bebía del arroyo. Entonces la palabra cuervo no tiene que ver con aquellos animalitos, ahí todo feo, no. Los cuervos, según la cultura hebrea, eran unos comerciantes de raza negra que pasaban por esa región. Entonces Dios le había dado orden a aquellos comerciantes de raza negra, ve, allá está el profeta.
¿verdad? Y los cuervos entonces, jaja, por eso es que uno dice, ve qué grosería la de algunos, que dicen, vea, yo estaba metido en el arroyo, yo estaba en la cueva y Dios usó los cuervos. ¿Cómo le va a decir usted cuervo a aquella persona que tuvo oído profético y oyó a Dios y fue y atendió tu necesidad? Ese no es un cuervo, ese es un cuervo, pero del que dice la palabra, uno de raza negra. Alabado sea Dios, bendito el Dios. Esa es una raza potente, esa es una raza poderosa, oiga. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ok, sigamos acá. Profetas en el arroyo. ¿Qué significan los profetas en el arroyo? ¿Qué significa la palabra arroyo? Porque al profeta lo mandan a Serepta de Sidón, ¿verdad? ¿Y por qué lo mandan a beber del arroyo? Alabado sea Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ok. Ajá, sí, a veces así es. A veces no es Dios, a veces es adivinación, decía alguien por ahí, pero bueno, nos vamos a meter con ese asunto otro día. Entonces, ¿qué es lo que había en el arroyo? ¿Qué es lo que había en el arroyo para el discernimiento del profeta? ¿Me entiende? Porque si usted tiene discernimiento, usted va a entender lo que la palabra dice. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Abriendo, ejercitando nuestros sentidos espirituales. Porque después de que usted recibe este tipo de palabra, este tipo de instrucción, tus sentidos espirituales, ¿verdad? Se activan de otra manera. Bendito el nombre del Señor. Buenos días también, hermana Ana. Ok, Génesis 4. Verso 18 y 21. Y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehuel, y Mehuel engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Adá, y el nombre de la otra Sila. Y Adá dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tienda y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual es padre de todos los que tocaban arpas y flautas. Entonces, ¿por qué Dios manda a Elías al arroyo? Porque la palabra arroyo tiene que ver con fluir en adoración. Pero los que crearon el arpa y la flauta fueron la simiente de Enoc, del hombre que caminó con Dios. Entonces, ¿cómo caminaba Dios con Dios? Con música, con adoración. El hombre era un adorador, entonces Dios caminaba con él porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo que declara su poder. Usted quiere que Dios camine con usted. Usted está en la cocina haciendo las cosas, en la oficina, manejando un tráiler, un taxi, lo que usted quiera, ¿verdad? Y usted va, alabado sea Dios, bendito el nombre de Jesús. Llene su ambiente de adoración y alabanza, así como Enoc. Entonces, como Enoc llenó su ambiente de adoración y alabanza, entonces los hijos de Enoc fueron los que diseñaron el arpa y la flauta para caminar con Dios como caminaba su padre. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Jubal viene de Yubal y significa arroyo. Ve. ¿Por qué mandaron a Elías al arroyo? Entonces le dice Dios al profeta, ok, ya diste la palabra, vamos a ir a ver el archivo de los padres, vete al oriente, vamos a ir a ver el pacto que yo hice con los padres de esta nación, pero vete al arroyo y bebe del arroyo, o sea, ve a adorar, vete a la adoración, vete a la adoración. Entonces cada vez que usted profetiza una palabra, ¿verdad? Dejemos en paz algunas naciones, pensemos en la palabra profética para nuestros hijos, ¿verdad? Y para los hijos de nuestros hijos. Entonces usted vaya al arroyo, vaya al arroyo, vaya al arroyo. ¿Por qué? Porque la fuerza profética se va a tomar en el arroyo, ¿verdad? Porque la palabra arroyo tiene que ver con los hijos de Enoc, que fueron los que diseñaron el arpa y la flauta. Alabado sea el Cordero de Dios. Entonces la palabra arroyo significa eso. Viene de la palabra yubal y viene de la raíz que significa fluir. Entonces yubal significa aquel que fluye desde el arroyo, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde David encontró sus armas? Ya vamos a regresar a Elías. Lo que pasa es que vamos viendo los pasos. Aleluya, vamos viendo todo el asunto. Primera de Samuel 17:40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras del arroyo, 5 piedras lisas del arroyo. Y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Dónde encontró sus armas David? En el arroyo. ¿Dónde va a encontrar sus armas el profeta? En la adoración. ¿Dónde va a encontrar sus armas usted? En adoración. Alabado sea Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ok. Ahora podemos entender por qué David tomó las piedras del arroyo. ¿Por qué tomó 5 piedras?
Porque cuando él estaba fluyendo en adoración, el Espíritu le recordó la palabra de Isaías que dice, porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces el que fluye en adoración sabe cuál es el arma que Dios va a usar para pegarle al gigante en la cabeza. ¿Me entiende? Bendito el nombre de Jesús, porque cuando usted va al arroyo y adora, Dios te revela su nombre. Alabado sea Dios, bendito el nombre de Jesús. Y cuando usted va al arroyo y adora, Dios te dice cuál es tu nombre nuevo. Alabado sea Dios. Entonces Yubal significa arroyo porque viene de la palabra Yabal, que significa fluir. Entonces eso es fluir desde el arroyo. Alabado sea Dios. Entonces David, ¿dónde tomó sus armas? Las tomó en adoración. Entonces las armas con las que usted pelea, las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios, ¿dónde las va a encontrar usted? En el arroyo, cuando usted tenga adoración. Ahí Dios le va a dar la palabra, ahí Dios le va a dar la profecía, ahí Dios le va a aumentar la fe. Aleluya. Entonces las armas fluyen desde mi adoración. Desde mi oración al Cordero. Cuando usted adora al Cordero y exalta al que tiene un nombre, sobre todo nombre, usted recibe sus armas. También significa la revelación que con la que yo adoro determina las armas con las que yo puedo vencer a mi enemigo. Bendito el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. También significa que cuando fluyo desde los arroyos de Dios, el Padre me revela los nombres de su Hijo, la fe de su Hijo. Alabado sea Dios. Regresemos a Elías, pues. Primero de Reyes 17, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acaz, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Por qué? Porque el hombre vivía en el arroyo. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente. Ya sabe que el oriente es ir por la memoria de los padres, allá donde estaba Abraham y Isaac, ¿verdad? Donde estaban enterrados ellos, estaba una memoria que tenía que ver con el pacto que Dios había hecho con los padres. Entonces cada vez que el asunto se ponga difícil, usted regrese a la cruz y diga, bueno, Él fue crucificado, Él pagó por mis pecados, ahí tengo mi redención, ahí tengo el favor, ahí tengo la gracia, ¿verdad? Pero no se quede viendo la cruz, quédese viendo de que Él fue sentado en gloria y que está sentado a la diestra del Padre como un intercesor a su favor. Alabado sea Dios, bendito el nombre de Jesús. Entonces apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querrit, que está frente al Jordán, beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue y así lo hizo conforme a la palabra de Jehová. Y vivió junto al arroyo de Querrit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo de Querrit, ¿verdad? Entonces cuando se seque el arroyo, ¿para dónde lo mandaron? Lo mandaron para donde la viuda. Y cuando llega donde la viuda de Serepta de Sidón, ¿qué le dice el profeta a la viuda? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que le dijo el profeta? No tengas temor, le dice. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una vasija de torta cocida debajo de la ceniza, ¿verdad? O sea, vamos a despertar las memorias de tus ofrendas, vamos a despertar las memorias de tus ofrendas. Voy a decir algo aquí que puede sonar un poco grosero, pero no es eso, ¿verdad? Lo que quiero hacer es explícito. Pero Elías no fue enviada a lo que Jesucristo dijo, el Señor Jesucristo dijo, había muchas viudas en el tiempo de Elías cuando la sequía, pero Elías fue enviado a una mujer no porque tenía necesidad, sino porque tenía pacto para activar las memorias de sus ofrendas. Alabado sea Dios, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Porque Jehová, Dios de Israel, dice, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, comió él, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había hablado por la boca de Elías. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿qué quiere decir Elías? Elías viene de un nombre que es Yah, pero eso significa el Todopoderoso. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, Elías quiere decir, o Eliyahu, quiere decir, el Señor es mi Dios. El Señor es mi Dios, ¿verdad? Entonces la torta, ¿qué fue la torta que prepararon? La torta cocida debajo de la ceniza, ¿verdad?
Esa palabra torta viene de una imagen hebrea que tiene la raíz agol, agol. Prepararon un agol, una torta, y eso tiene que ver con ciclos. Entonces tiene que ver con un asunto así redondito, una tortita redondita, así. Entonces la imagen profética es esta. Vamos a resolver, ¿verdad? Los ciclos. Vamos a establecer los ciclos, vamos a abrir y vamos a cerrar, ¿verdad? Entonces hay ofrendas que están debajo, que están en la memoria, que sirven para eso, para resolver los ciclos, para quebrar los ciclos. Alabado sea Dios, y poder ir entonces al asunto que Dios tiene preparado. Alabado sea Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Santo es nuestro Dios. Por aquí lo vamos a dejar, porque después vamos a ver al profeta Eliseo, interactuando Eliseo con otra viuda. Y después vamos a ver cómo estos profetas interactuaron con los leprosos, pero vamos a concentrarnos en el asunto de Elías y la viuda. Entonces Dios le dijo al profeta Elías, ¿verdad? Vete al oriente. Al oriente es, ve en busca de los horizontes proféticos, ve a revisar el pacto que yo hice con los padres de esta nación, porque al final cuando fallan los hijos, ¿qué va a sostener a los hijos? Lo va a sostener la gracia y el favor de Dios, el pacto que Dios hizo con sus padres. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vete al arroyo, vete a adorarle, dice el Señor, porque allí la palabra arroyo significa fluir, ¿verdad? Y esa palabra le expliqué que viene de la palabra Yubal, ¿verdad? Que fue diseñada por la simiente de Enoc, un hombre que caminaba en la presencia de Dios en adoración. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con esta enseñanza, verdad? Entendimos cuál fue el camino de Elías para llegar a la casa de la viuda. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Fue primero al arroyo, vete ahí, le dice el Señor, ¿verdad? Vamos a acrisolar la palabra. Vete a Serepta de Sidón, que esto va a pasar por fuego. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y después cuando llega donde la viuda, que llega a ser Elías donde la viuda, a hacer memoria de las ofrendas de aquella mujer. Entonces, ¿qué llegan a hacer los profetas Eliyá a las naciones? A levantar delante de Dios la memoria de las ofrendas de aquella nación. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene un pacto generacional. Le voy a contar algo que yo le decía a un profeta, a un amigo. Alabado sea Dios, el profeta Santiago Morales, a quien tuve el privilegio de servir por una confianza que tuvo conmigo el apóstol Amílcar, de acá de Nicaragua. Entonces yo le decía a él un día que estábamos conversando, que aquí en Nicaragua hay como un proverbio, ¿verdad? Y decimos que cuando una persona hace algo incorrecto, se jaló una torta, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, hizo algo que no debía hacer, dice, se jaló la torta. Dijo algo, se jaló la torta, ¿verdad? Eso es que hizo algo incorrecto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el asunto? Que a veces las ofrendas de algunas naciones o las ofrendas de alguna familia son como la ofrenda de la viuda, ¿verdad? Pero no porque sean poquitas, no. Recuerde aquella viuda, recuerde la viuda. Recuerda la viuda que el Señor dijo, esa viuda dio más que todos. ¿Me entiende? Ajá. Dio más que todo ese porque dio de lo que tenía, ¿verdad? Todo su sustento, ¿no? Esa viuda hizo lo mismo de la viuda que cuando Elías, ¿verdad? Puso ahí su asunto debajo de la ceniza, hacer memoria, hacer memoria, hacer memoria, hacer memoria. Entonces, ¿cuál es el asunto de las viudas? Que si alguien se come la ofrenda de una viuda y no es profeta, se jala una torta. Las ofrendas de la viuda son solo para los profetas, ¿verdad? Que beben del arroyo. Las ofrendas de una viuda, el único que las puede tomar es un profeta que tiene una voz profética. Las ofrendas de la viuda es para esos hombres de Dios que conocen los horizontes proféticos de una nación. Las ofrendas de la viuda son para aquellos hombres y mujeres que conocen la palabra, que conocen los diseños, que pueden poner en orden los archivos, que conocen los horizontes proféticos. Alabado sea Dios. Las ofrendas de una nación con esas características de una familia es privilegio de los profetas. Alabado sea Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Alabado sea Dios, porque Dios va a hacer memoria de tus ofrendas. Alabado sea el Cordero de Dios. Yo quiero que todo el que mire esta enseñanza en este momento la mire después, ¿verdad? Haga memoria
Dígale al Señor, haga memoria de todas mis ofrendas, así como dice el Salmo 20, Jehová te oiga en el día del conflicto y el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros tenemos una situación y a veces queremos tener una ofrenda ahí para despejar el camino, ¿verdad? Aunque hay cosas que no se van a resolver con una ofrenda, pero hay cosas que sí se van a resolver con una ofrenda, pero con una ofrenda de esas. Pero a veces no tenemos la ofrenda, pero Dios va a hacer memoria de nuestras ofrendas. Entonces uno se empieza a acordarnos, si yo tengo tantos años de ser cristiano, entonces un día yo estaba como haciendo cuenta, no Señor, si yo tengo mis ahorros, ¿verdad? Yo fui miembro 14 años de las iglesias de Dios y ahí tengo mis ahorros, alabado sea Dios. Y estuve en tal evento, yo hice esta ofrenda, yo tengo mis ahorros, alabado sea, yo tengo unos ahorritos, ya les dije el otro día, ahí en Managua, ¿verdad? Debajo de un palo de mango, ahí tengo unos ahorros. Yo, bendito el nombre del Señor Jesucristo, y allá por el lado de San José, ahí tengo unos ahorros. Y un día pasó un profeta, un hombre, y tengo unos ahorros. Alabado sea Dios. Y ¿sabe dónde tengo unos ahorros? En el África. Allá tengo un amigo donde yo he mandado ofrendas al norte de África, ¿verdad? Y allá tengo unos ahorros. Entonces yo estoy aquí para decirte que no importa la situación, el asunto es que hagamos memoria de tus ofrendas para que Dios acepte tu holocausto y te dé conforme al deseo de tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, córrenos el velo a los que estamos aquí ahora y los que lo van a ver después, sea que escuchen esta enseñanza en un audio o la vean en esta plataforma. Haz memoria, oh Dios del cielo, de sus ofrendas. Muéstranos nuestro arroyo de Querrit, a caminar como los hijos de Enoc en alabanza y en nombre del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Cordero de Dios. Intercesores, paz y gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces recuerde, vamos a continuar con la enseñanza, cómo es que Eliseo interactuó con la viuda. Después vamos a ver cómo es que la unción profética interactuó con los leprosos y con los huérfanos. Alabado sea el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a una clase que se llama Compañía de Profetas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones, intercesores. Gracias por acompañarme, ¿verdad? En la transmisión de esta escuela. El Señor te bendiga por eso y gracias por compartir también la palabra con otros. Alabado sea Dios.